Una persona con la cara pintada de blanco en una carpa de circo haciendo una rutina de chistes y malabares puede provocar risa. Pero una persona con una sonrisa enorme, fingida, a mitad de una calle oscura, cuando el reloj roza la medianoche, solo puede despertar los más bajos sentimientos humanos. Esta noche te presento 3 relatos de terror de payasos. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Venía tranquilo en el camión y de pronto me empecé a sentir ansioso y nervioso. Era el payaso, se acercaba el payaso. El tramo de la avenida donde siempre veía al payaso amarillo desde la ventana del camión. A veces trataba de ignorarlo, trataba de pasar el tramo con la vista al frente. Cuando le tienes mucho miedo a algo, te produce más incomodidad darle la espalda que mirarlo de frente. El payaso me veía también, me seguía con la mirada. A veces pensaba que me estaba esperando solo a mí. Nunca lo vi dar un acto a media avenida, ni parecía que estuviera pidiendo dinero, simplemente estaba ahí. Me preguntaba si aquel sujeto habría intuido que me daban miedo los payasos por la mirada de terror que le devolvía todas las tardes, como a eso de las 6:15 al volver de mi trabajo. Tampoco parecía estar esperando transporte. El único transporte que transita el eje central es el trolebús y el payaso, para mi alivio, estaba entre 2 estaciones. Un viernes salí con amigos. Nos quedamos de ver temprano en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Fuimos a comer, nos echamos a caminar, estuvimos un rato sentados en las bancas de la Alameda. Pasadas las 9 de la noche nos encontramos a los pies de la Torre Latino. Era hora de despedirnos. Erika y Daniel tomarían el metro en San Juan. Marisa paró un taxi. Miré la fila del trolebús y ni siquiera me pasó por la mente formarme. Es el mismo trolebús que me regresa del trabajo, la misma ruta. No estaba tan lejos de casa como cuando venía de la oficina. De la Latino serían unos 20 minutos máximo si me iba caminando. Me sentía tan alegre por la salida con mis amigos que olvidé que me estaba encaminando hacia aquel sitio que me ponía tan de nervios. Me di cuenta cuando lo empecé a sentir en el cuerpo, como cuando venía en el trolebús. La gran diferencia era que a bordo del camión pasaba a unos 60 kilómetros por hora, como a eso de las 6, cuando apenas está oscureciendo el cielo. Ahora no, ahora todo estaba oscuro, no había tanta gente en la calle, pasaban muchos carros, eso sí. Pensé en atravesarme la avenida, los 6 carriles, pasar toreando los carros. Bajé el paso, me fui más lento buscando al frente. No se veía el traje de colores brillantes, ni el maquillaje barato, ni la barriga prominente del horrible sujeto. No verlo en donde siempre lo veía no me tranquilizó en lo absoluto, pero me dio confianza para intentar pasar por ese sitio. El miedo a los payasos es una clase de miedo irracional real, una reacción que dispara una descarga masiva de adrenalina y cortisol. Palpitaciones, taquicardia, visión de túnel, náuseas, tensión muscular y escalofríos. Pasé a un lado del sitio vacío y me sentí como si estuviera viendo al payaso donde siempre lo veía. Apresuré el paso mirando todo el tiempo por encima del hombro. No estaba,
No era hora para verlo esperando en la calle. Empecé a sentirme un poco más relajado. Respiré profundo, caminé tratando de parecer tranquilo, pero en la esquina apareció la cara. La horrible cara pintada, el traje brilloso y crujiente. Sentí miedo, sentí temblores, me fui de lado. Quería echarme a correr, pero me tropecé y me fui de bruces. El payaso me extendió la mano para ayudarme a levantar. Yo no podía ni tomar aire para gritar. Los latidos de mi corazón me palpitaban en los tímpanos, lo que me hacía sentir como si estuviera debajo del agua. El pálido sujeto, sin borrar la tétrica sonrisa, me dijo que me veía siempre desde la calle pasar en el trolebús. Que si lo veía yo a él siempre, ¿por qué nunca lo saludaba? Sentí que mi cuerpo no me servía para nada, ni para pelear ni para huir. Mi mente, por otro lado, estaba lista para salir corriendo de ahí. Me incorporé despacio, temblando. Traté de alejarme, pero todo se sintió un buen rato como cuando quieres correr en sueños. ¿Qué me costaba tomar un taxi? Me dije a mí mismo 2 cuadras adelante, con las piernas frías y los nervios destrozados. En todo lo que restaba de camino no lo pensé ni una vez. Me acordé de estas palabras hasta que llegué a la casa. Que por qué no lo saludaba cuando pasaba en el camión. No pude dormir pensando en esas palabras. El lunes siguiente tuve mucho trabajo. En todo el día no me dio tiempo de pensar en el payaso y en que de regreso a casa me lo iba a encontrar. A la hora de volver, iba distraído en el teléfono cuando empecé a sentir que ya venía el tramo. Sudor frío en la espalda, en la frente y en las manos. Solo era cuestión de un segundo, pero se sentía eterno. No pude evitar mirar hacia la calle. El payaso levantó la mano y me saludó. Lo hizo todos los días de la semana. En un momento llegué a pensar en que esta podría ser la cura del miedo, la exposición gradual. Me seguía dando pavor, pero ahora ya podía mirarlo a los ojos. Un día le respondí el saludo y a las 2 semanas hasta me animé para devolverle una sonrisa. Hasta un día que no lo vi. Era un jueves, 6:30 de la tarde. No estaba el payaso, pero estaban unas personas poniendo flores frescas en una lata grande de aluminio a la orilla de la banqueta. Había una cruz, veladoras y otras 2 personas mirando a los costados con las manos en el pecho. Me levanté rápido del asiento. La siguiente parada estaba a 1.25 cuadras. Pensé en bajarme. No sé por qué lo hice. El camión venía lleno y al ponerme de pie inmediatamente perdí mi asiento. Las puertas se abrieron y descendí. Me regresé a ver. Estaba sintiéndome ansioso, pero no me detuve. Me sentí decidido, aunque con el corazón en la mano. ¿Pasó algo? Le pregunté a la mujer que terminaba de acomodar el ramo de lirios blancos. Era mi papá, dijo la muchacha. Hubo un silencio largo. ¿Lo conoció?, me preguntó. ¿Es usted la 4ª persona que pasa a preguntarnos por mi papá? La muchacha se levantó y buscó a sus alrededores. Esa de allá, la que va subiendo a su carro, me dijo señalando a una señora mayor. Dijo que esa persona le había dicho algo muy extraño, que siempre saludaba a su papá todos los días cuando pasaba por la avenida
Incluso ayer le dijo adiós con la mano. La cosa es que el señor murió hace 5 años. Lo mataron hace 5 años por quitarle un dinero afuera de su casa. Sentí un peso horrible en el estómago. Me despedí balbuceando y me alejé mientras la mujer sollozando me repetía lo que acababa de decir. Si antes me daban miedo los payasos, ahora más. Pero cuando paso por ese tramo de la avenida que no puedo evitar, me sacudo lo más que puedo los nervios, y si está el payaso mirando hacia el camión, hacia mi ventana, si cruza miradas conmigo, levanto la mano y le digo adiós. Estaba como de 10 años. Solo me acuerdo que pasó esta cosa y a todos nos prohibieron que saliéramos a jugar al parque. No estaba permitido que anduviéramos solos por la calle. Conocí a una de las chamacas a las que le pasó esto. Ella vivía en el edificio de enfrente. A veces jugaba con otras 2 niñas, por donde con mis amigos andaba dando vueltas en la bicicleta. Ella se llamaba Belén. Unos días antes de todo esto, su hermano y su mamá andaban buscándola porque no la veían en los juegos. Pasaron gritándole que fuera a cenar, que era muy tarde para estar afuera. A nosotros nos preguntaron si la habíamos visto. Le señalamos a donde siempre estaba. Bajo la sombra de un árbol grande, allá estaba la niña, más al fondo. Ya era tarde y la luz de esa farola estaba fundida, o aún no le llegaba la orden de encenderse. Belén no estaba sola. Platicaba con un sujeto disfrazado de payaso. Se acercaron rápido. Viéndolo bien, no era un payaso común, era un payaso mimo. Traía el rostro completamente pintado de blanco, maquillaje negro marcado en los ojos y el clásico atuendo a rayas con guantes blancos. Se movía sin emitir un solo sonido, gesticulando en un silencio absoluto y haciendo muecas en la oscuridad. La cabeza del payaso giró en un movimiento pausado para mirar al hermano y a la mamá de Belén. Levantó la mano enguantada y le saludó con un gesto ridículo. Para despedirse de la niña, en lugar de hablar, hizo una exagerada reverencia quitándose un sombrero imaginario. Después de inclinarse, se dio media vuelta y se fue dando saltos, caminando con ese paso fingido y rítmico con el que caminan los mimos. En menos de 5 segundos desapareció entre la maleza. La mamá regañó a la chamaca. El hermano le preguntó muy serio quién era ese tipo. La niña estaba asustada, no quería hablar. Más tarde, Belén les dijo que el mimo la había invitado a visitar su castillo y que daría una presentación ahí mismo el próximo fin de semana. Belén era ese tipo de chamacas que se ponen necias con algo hasta que lo obtienen. Estuvo fregando días enteros, enseñando un volante barato impreso a una sola tinta con una dirección en la colonia obrera, hasta que la mamá terminó dando permiso de que el hermano la llevara para que estuviera en paz. Tomaron el microbús y luego el metro. La sospecha se disparó desde que llegaron a la dirección impresa en el volante. El famoso castillo
no era más que una vieja juguetería abandonada, con el letrero cayéndose a pedazos y un estacionamiento agrietado donde el ambiente se sentía triste y melancólico, tal y como si la luz del sol no tocara el lugar. Entraron con desconfianza. Adentro había otros papás con sus niños. El ambiente daba la impresión de que el espectáculo era un fraude total. Unas cuantas sillas de plástico mal puestas, olor a humedad y nada de la escenografía que uno esperaría para un show infantil. Los adultos murmuraban desconcertados, mirando el deterioro de todo a su alrededor. El hermano agarró a Belén del brazo al presentir que algo andaba raro y le dijo que no iban a entrar, que era mejor regresar a la casa. Pero Belén era necia, se zafó de un tirón y corrió hacia el frente. Antes de que pudiera alcanzarla, el mimo salió al fondo del local. En medio de un silencio absoluto, sacó un trozo de gis blanco y sobre una pared de tabique del fondo, dibujó el contorno de una puerta. El trazo pareció cobrar una densidad extraña. Hizo el gesto de girar una perilla invisible y la pared se abrió de par en par, dejando ver un fondo oscuro sin fin. Con un gesto ridículo les hizo una señal a los pequeños. Belén, junto con los demás niños, caminó hacia la abertura. Uno a uno cruzaron el umbral dibujado. Los adultos, paralizados por la confusión de lo que presenciaban, no alcanzaron a reaccionar. En segundos, los niños pasaron del otro lado. La puerta dibujada se cerró. No quedó relieve ni espacios, solamente el rectángulo trazado con tiza blanca. Golpearon la pared, trataron de rodear la propiedad, se arrancaron las uñas intentando volver a abrir el portal. Nunca más se volvió a saber de esos niños. El caso quedó como uno de tantos expedientes que se clasifican como extraños en la fiscalía, a pesar de estar respaldado por las declaraciones oficiales de más de una docena de testigos que presenciaron exactamente lo mismo. Durante las investigaciones, las autoridades tiraron la pared que atravesaron los chamacos, pero no encontraron nada detrás, solo el edificio colindante, sin un solo rastro o huella de los niños. Los primeros meses pasaron muchas cosas. Hubo varios operativos, hubo marchas con las familias de los otros niños. A nosotros nos prohibieron salir solos a la calle. Los adultos nos señalaban los letreros en los postes de luz. «Este podrías haber sido tú», decía mi mamá cada que nos encontrábamos uno. La policía juró estar revisando toda la ciudad y la fiscalía interrogó una y otra vez a los padres, pero no había rastro, ni pistas, ni lógica que nos pudiera dictar hacia dónde llevar esta investigación. En la escuela presumía ser vecino de la niña que fue abducida. Esto estuvo en las noticias por varias semanas. Los medios de comunicación omitieron varios puntos clave para que pareciera una noticia seria. El expediente quedó en el limbo. Con el tiempo las búsquedas se enfriaron, la prensa perdió el interés y a la mamá y al hermano de Belén ya nadie iba a verlos. Pasaron años desde aquella tarde en la juguetería abandonada. Al día de hoy puedes ver el predio clausurado. 20 y tantos años después, aún revolotean los trozos de tiras amarillas comidas por el sol. Allá a lo lejos se sigue viendo el castillo de fibra de vidrio, destruyéndose un año a la vez. El hermano no se culpaba por haberla llevado.
Ni él ni su mamá lograban explicarse cómo era que había pasado algo así. Al transcurrir un año exacto de la tragedia, la mamá y el hermano estaban en la cocina haciendo la cena con la tele prendida en la sala. De la nada, la pantalla parpadeó fuerte y el audio del programa se cortó de tajo, como sucede cuando dan avisos de última hora. Ellos le contaron a mi mamá que se quedaron fríos en la cocina cuando esto pasó. Salió de entre la interferencia la voz de la chamaca. Les hablaba desde algún lado, no se oía asustada ni chillando. Hablaba tranquila, empezó a decir cómo era el lugar a donde se la habían llevado. Dijo que el cielo parecía de tela, que no había sol pero todo se veía alumbrado y que las sombras en el piso se movían solas sin que nadie las proyectara. La señora tomó al muchacho del brazo y ambos fueron a la sala a ver. En la pantalla se veía un campo abierto, grabado como con una cámara amateur. A lo lejos iba una niña caminando de espaldas por un camino largo. Traía el mismo suéter y los mismos tenis del día en que desapareció. Antes de que se fuera la señal, la niña se detuvo y volteó a ver a la cámara un segundo. Sí, era Belén. Dijo que allá estaba bien, que era feliz y que ya no la buscaran. Y la tele volvió a su programación normal. Esto no se lo contaron a nadie más que a mi mamá y a otras personas cercanas. Dicen que ese mensaje les dio paz, aunque la siguen buscando al día de hoy. No quisiera arruinar el final de este cuento de fantasía y que a mí me sonó a que necesitaban aferrarse a algo que les aliviara el dolor de la pérdida, pero hace un año pasé de noche por el parque. La farola de esa esquina sigue fundida, 20 y tantos años después. Entre los eucaliptos vi a alguien parado sin moverse, con la cara pintada de blanco. En cuanto pasaron los faros de un microbús, el tipo se metió despacio detrás de un tronco y se perdió en la oscuridad. Serían las 9 de la noche. Mi hermana ocupaba la mesa de la sala con sus cuadernos, la tele estaba prendida, mi mamá tenía música en la cocina, se escuchaban los trastes y afuera los perros. De pronto todo se silenció al mismo tiempo. Ni el ruido más fuerte hubiera llamado la atención de todos como lo hizo ese súbito silencio. Una melodía fina apareció. Venía de una cajita musical. Volvieron a ladrar los perros y la televisión inició el siguiente programa. Solo había sido una pequeña pausa. El lavabo hizo un ruido de agua y todo volvió a la normalidad. El sonido de la cajita musical, sin embargo, se quedó en el ambiente. ¿Estaba ahí antes? No puedo recordarlo. Ahora nunca se iba. No parecía estar sonando en la casa. No venía de la sala ni de la cocina. Sonaba distante, como si flotara en el patio o atravesara el muro que compartíamos con el vecino. A veces sonaba en la noche, pero no despertaba a nadie. Más bien ayudaba a arrullarnos. Ni siquiera era un sonido tan fuerte. Queriendo averiguar de dónde salía el ruido, nos pusimos a seguir el rastro a tientas, pegando el oído a los muros, adivinando si el sonido no estaría más bien atrapado en el grosor de las paredes.
Nunca dábamos con el origen. Todo se mantuvo idéntico por meses, hasta un día en que mi mamá se ganó una estufa nueva en un concurso de radio. Para instalar la nueva había que desacoplar la vieja. Entre mi hermana y yo la movimos hacia adelante. Había harta mugre y grasa, y también un piso falso. Unas tablas mal recortadas cubrían un hueco cavado en la tierra. La casa no era nuestra, la estábamos rentando. No hablábamos mucho con la persona a la que le pagábamos el alquiler, quien seguramente debía saber qué había bajo ese piso. Mi hermana se inclinó antes de que nadie le dijera nada. Sacó un maletín de piel desgastada, un par de carpetas con papeles y varias fotografías metidas en fundas plásticas rígidas. Nos quedamos tiesos cuando en la cocina volvió a sonar la misma melodía de la cajita musical. Venía directo de las entrañas del maletín. No estaba la llave a la vista, pero la cerradura cedió al hacer palanca con un desarmador plano. Al levantar la tapa, lo primero que apareció fue el rojo vibrante de un traje de payaso. Detrás había una peluca sintética, la nariz de esponja y 3 tarros de maquillaje grasoso medio secos. Serían como las 6 de la tarde cuando terminamos de acomodar la estufa nueva. Mientras mi mamá recogía el polvo del piso, mi hermana sacudió el traje de payaso para examinarlo bien, pero no le encontró nada raro. También revisó las fotografías, pasándolas una a una sin reconocer ninguno de esos rostros gastados. Estábamos tratando de acomodar las ideas cuando la melodía volvió a escucharse. Esta vez no venía del maletín abierto en el suelo. El sonido brotó otra vez desde adentro de la pared, entre los muros de concreto, justo en el tramo que corría junto a las escaleras. No era una sola cajita de música. Eran varias sonando a destiempo, y por eso en todos esos meses nunca habíamos logrado dar con el origen exacto. Debajo de los escalones había una pequeña puerta de madera que nunca abríamos. Adentro siempre estaba oscuro, olía feo, había mucho polvo y sabíamos que estaba lleno de arañas. Mi mamá acercó la linterna. Adentro reposaba un segundo maletín, idéntico al primero, guardando otro disfraz y otra cajita de música programada para sonar en la penumbra. Esa noche pareció como si los secretos hubieran decidido salir todos juntos al mismo tiempo. Como a las 2 de la mañana, moviendo bultos viejos que había en una habitación que nadie usaba, dimos con el tercer y último maletín. Los 3 alineados sobre el piso de la cocina guardaban exactamente lo mismo. Nos quedamos un buen rato alrededor de la mesa platicando de los hallazgos. Ninguno logró sacar una conclusión, pero había un pensamiento que me tenía algo nervioso. Las cajitas de música no funcionan solas. Alguien tenía que estar ahí para darles cuerda constante, noche tras noche. Eventualmente nos dimos por vencidos y cada quien subió a su cuarto. En lo personal, me fue imposible conciliar el sueño esa noche. Sabía que mi hermana estaba igual. Desde mi cama se escuchaba el leve ir y venir de sus pasos y el crujido de la cama, delatando que seguía desvelada. Terminé durmiéndome casi a la hora. A eso de las 5 de la mañana, me despertó una sensación extraña en la piel. Era un roce áspero y sofocante.
Al moverme entre las sábanas, sentí como la tela rígida se fruncía con un sonido plastificado. Me descubrí de un jalón. A pesar de haberme acostado solo en ropa interior, traía puesto un mameluco de tela sintética que me apretaba las extremidades. Me levanté de golpe y encendí la luz. Estaba enfundado en uno de los trajes de payaso. Lo primero que pensé fue en mi hermana. Ella se había quedado despierta hasta tarde y seguro me había hecho una broma pesada para asustarme. Salí al pasillo a toda prisa y fui a golpear con fuerza su puerta. Mi hermana abrió, no de inmediato, pero mi mamá salió de su cuarto al escuchar los golpes. Las tres figuras nos quedamos petrificadas en medio del pasillo. Los tres traíamos puestos esos disfraces grotescos y los rostros nos brillaban bajo la luz del foco por la capa grasosa de maquillaje blanco. Ninguno de los tres tenía el menor recuerdo de haber bajado a la cocina de madrugada para vestirse. Habríamos caminado sonámbulos en una coincidencia imposible, o alguien se había metido a las recámaras a vestirnos mientras dormíamos. Pensé en quienquiera que le daba cuerda a las cajitas, una presencia atada por fuerza a alguno de los tres maletines o a los tres juntos. No esperamos a que amaneciera del todo, todavía con las caras pintadas de blanco. En cuanto escuchamos la campana del camión de la basura, bajamos corriendo y arrojamos los disfraces, las fotos y los maletines directo al compactador. Si has llegado hasta el final, comenta la frase "Aquí todos flotan". Espero también tus comentarios y sugerencias. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.